Buenas noches, bienvenidos a todos a Capilla del Calvario en Liberia. Para nosotros es un privilegio saber de que el Señor nos involucra dentro de su obra en esta ciudad y en esta tierra para hablar, para estudiar, para predicar, para poder aprender más acerca de su palabra, estudiarla y saber de que Él constantemente está renovando su palabra en nuestra vida. Que sea como un bálsamo, que sea algo refrescante para nuestros corazones, que esto produzca en nosotros fe, esperanza, pueda producir amor en nuestras vidas. En esta noche queremos iniciar con un versículo que lo encontramos en el libro de Salmos, capítulo 40, versículo 5, que dice así: Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Podemos ver una característica y un carácter de un Dios creador, de amor, de gracia, de misericordia, que cuando cosas que Él, lo único que demanda de nosotros es fe, para poder traer de su gracia y de su verdad y de su amor constantemente, cada día. Y si ponemos a enumerarlas, como dice en este Salmo de David, es imposible poder enumerar cada una de sus maravillas, cada uno de sus pensamientos para nosotros. Vamos ahora a orar, poner servicio en las manos del Señor, tener un tiempo de oración y luego seguir estudiando el libro de Jueces. Señor, te damos gracias por tu verdad y tu amor. Gracias porque tú te manifiestas a nuestras vidas con tu amor, con tus maravillas, con tu creación, con tus pensamientos de bien para nuestras vidas. Señor, gracias porque no podemos enumerar, no podemos encasillarte, no podemos meterte en una caja porque no cabes ahí, Señor. Tú eres un Dios inmensamente grande, eres un Dios soberano, digno de nuestra adoración, Señor, y perdónanos si en algún momento hemos querido buscar dentro de nosotros, en este mundo, el objetivo del por qué adorarte, o el pretexto para el que adorarte, simplemente porque tú eres Dios, creador, soberano, es suficiente para saber de que eres digno de nuestra adoración. Ponemos este servicio en tus manos, sea tu gloria y tu honra, Señor, en cada uno de nuestros hogares y tu Espíritu Santo ministrando la palabra en esta noche. En el nombre de Jesús oramos. Amén.
espera, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú, todo lo entrego, ser como tú es mi deseo, eres mi único anhelo, Jesús mi esperanza eres tú. Y es la verdad, encontramos nuestra esperanza en Jesús. Es por medio de nuestra fe en Él que nuestro futuro es seguro y glorioso, pasando toda la eternidad en la presencia de nuestro Dios. No hay nada mejor que eso. Y eso es el día que vivimos por. Señor, bendice este servicio, guía este servicio, Señor. Ponemos todo en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Buenas noches, espero que todos estén bien. Abre sus Biblias a Jueces, capítulo 11. Hoy estamos estudiando capítulos 11 y 12 de Jueces. La semana pasada terminamos con que los israelitas siguen a los dioses falsos. Es por eso la ira de Dios ardió en contra de ellos. Entonces Dios los entregó en las manos de los filisteos y de los amorreos. Israel estuvo bajo la opresión de ellos por 18 años, un tiempo largo. Israel clamó a Dios, pero Dios esta vez les dio que ellos necesitan clamar a sus dioses falsos, los dioses que ellos habían elegido a servir y seguir. Eso fue la primera vez que hemos visto a Dios rechazando la nación de Israel. Pero Israel clamó a Dios de nuevo. Pero también confiesan que ellos habían pecado en contra de Dios. Y además no solo confesaron sus pecados con sus palabras, sino que también probaron su arrepentimiento al destruir sus ídolos. Entonces ellos demostraron verdadero arrepentimiento por sus acciones en destruyendo sus ídolos. Y vemos que ellos se vuelven a Dios para servirlo. Dios los escuchó y ahora es el tiempo para levantar el próximo líder y juez sobre Israel. Entonces vamos a empezar a nuestro estudio capítulo 11 en versículo 1 y vamos a leer hasta versículo 3 para empezar. Dice: Jefté Galaadita era esforzado y valeroso, era hijo de una mujer ramera, y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron echaron fuera a Jefté, diciéndole: no heredarás en la casa de nuestro padre, porque eres hijo de otra mujer. Y huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en la tierra de Tob, y se juntaron con él
hombres ociosos, los cuales salían con él. Vemos aquí con Jefté, obviamente no escogió las circunstancias de su nacimiento. Queda muy claro que su vida no fue fácil. Él vivió en la casa de su padre, pero sus hermanos lo trataron con desprecio. Podemos imaginar, su mamá fue una ramera. Podemos imaginar las cosas que sus hermanos estaban diciendo a él en la casa de su papá. Y dice, cuando crecen y probablemente después que su padre muere, dice, sus hermanos lo echan fuera de casa. Entonces todo el tiempo en casa es difícil. Ahora él está echado de su casa, es difícil. Y viste lo que ellos dijeron a él, que él no tenía parte en la herencia de su papá. Él huye de la ciudad de Tob, dice, a lo que es Siria hoy en día, y forma un grupo de hombres. Dice en versículo 3 que sus hombres son hombres ociosos. Eso no es la primera vez que hemos visto eso. La semana pasada vimos con Abimelech que él alquiló hombres ociosos, lo que significa hombres violentos. Pero es importante que entendamos la palabra aquí. La palabra hebrea usada aquí para ociosos es la palabra que describe una persona pobre. Es decir, esto no está describiendo un grupo de hombres que son criminales. En realidad, muchos eruditos creen que Jefté y sus hombres protegían al pueblo de las invasiones de los amonitas, y los habitantes de la ciudad, de la tierra, le pagaban por este servicio. Vamos a continuar, versículo 4. Aconteció andando el tiempo que los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel. Y cuando los hijos de Amón hicieron guerra contra Israel, los ancianos de Galaad fueron a traer a Jefté de la tierra de Tob. Y dijeron a Jefté, ven y serás nuestro jefe, para que peleemos contra los hijos de Amón. Y Jefté respondió a los ancianos de Galaad, ¿no me aborristeis vosotros y me echasteis de la casa de mi padre? ¿Por qué pues venís ahora a mí cuando estáis en aflicción? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, por esta misma causa volvemos ahora a ti, para que vengas con nosotros y peleéis contra los hijos de Amón, y seas caudillo de todos los que moramos en Galaad. Jefté entonces dijo a los ancianos de Galaad, si me hacéis volver para que pelee contra los hijos de Amón, y Jehová los entregare delante de mí, ¿seré yo vuestro caudillo? Y los ancianos de Galaad respondieron a Jefté, Jehová sea testigo entre nosotros, si no hiciéremos como tú dices. Entonces Jefté vino con los ancianos de Galaad, y el pueblo lo eligió por su caudillo y jefe. Y Jefté habló todas sus palabras delante de Jehová en Mizpa. Dice aquí que los amonitas comienzan una guerra
en contra de Israel, y los líderes de Israel, es decir, los ancianos de Galaad, van a la ciudad de Tob y le piden a Jefté que los libere en contra de los amonitas. Necesitamos recordar que Jefté era un hombre esforzado y valeroso. En versículo 1. Eso era exactamente lo que Israel necesitaba. Jefté les dice que si él los va a ayudar con una condición. ¿Cuál fue la condición? Es que si el Señor le da la victoria en contra de los amonitas, él permanecerá como líder sobre ellos. Ellos con el Señor, dice, como testigo, están de acuerdo. Si Jefté obtiene la victoria en la batalla, él permanecería como líder sobre Israel. Su primera acción como líder, vamos a ver qué es, versículos 12 y 13. Y envió Jefté mensajeros al rey de los amonitas, diciendo: ¿qué tienes tú conmigo? ¿Que has venido a mí para hacer guerra contra mi tierra? El rey de los amonitas respondió a los mensajeros de Jefté: por cuanto Israel tomó mi tierra cuando subió de Egipto, desde Arnón hasta Jaboc y el Jordán, ahora pues devuélvela en paz. Su primera acción, lo que vemos aquí, él está buscando paz con el rey de Amón, lo que demuestra que él no es un hombre violento. Él no está buscando, él no es like, ya, vamos a pelear en contra de ellos. Él dice, no, vamos a ver primero si podemos alcanzar un acuerdo. Es mejor la paz. Él fue buscando paz. Y esto es nuestra responsabilidad también, que estamos buscando paz en cada situación. Es nuestra responsabilidad como creyentes a buscar la paz de Dios. ¿Qué dice Jesús en el Sermón del Monte? Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados, ¿qué? Hijos de Dios. Cuando estamos buscando paz, demuestra que somos hijos de Dios. Well, el rey de Amón respondió diciendo que la tierra le pertenece a ellos, no Israel. Y que Israel había tomado la tierra cuando subió de Egipto. Vamos a resumir simplemente por tiempo versículos 14 al 28. En estos versículos, Jefté le responde al rey de Amón, y lo que aprendemos es que Jefté, al 22, 14 y 22, es la historia de Israel. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto, Moisés le pidió a los amonitas permiso a pasar por medio de su tierra. Guió a una guerra. Dios le dio la victoria a Israel, e Israel ocupó el territorio. Entonces eso fue la primera razón. La segunda razón que encontramos es en versículos 23 y 24. Dijo que Dios le dio la tierra a Israel. Una cosa que vemos con Jefté
es que siempre le dio la gloria a Dios. Siempre le dio la gloria a Dios por las victorias que Israel experimentó. Él nunca está dando el crédito a Israel por su ejército o cualquier otra cosa. Siempre dio la gloria a Dios. Jefté le dice al rey amonita que debería estar contento con lo que el Dios de los amonitas, llamando Quemos, le ha dado por posesión. Y que los israelitas se quedaron con la tierra que Dios Jehová les ha dado. Y finalmente la tercera razón, versículos 25 al 27, Israel ha poseído esa tierra por 300 años. Y durante 300 años Amón nunca trató de reclamar esa tierra. Con eso Jefté demostró que Israel no ha hecho nada incorrecto en contra de Amón. Vamos a ver cómo el rey de Amón respondió a esta defensa de Israel, de Jefté. Versículo 28. Mas el rey de los hijos de Amón no atendió a las razones que Jefté le envió. Él no escuchó nada. Eso no cambia nada en la mente del rey de Amón. Entonces la guerra es inevitable. 29. Y el espíritu de Jehová vino sobre Jefté, y pasó por Galaad y Manasés, y de allí pasó a Mizpa de Galaad, y de Mizpa de Galaad pasó a los hijos de Amón. Es aquí que vemos la fuente de la fuerza de Jefté, lo que es el Espíritu Santo. Vemos el Espíritu de Dios vino sobre otros jueces también. Vino sobre Gedeón. Y es para equiparlos a hacer la obra que Él los llamó a hacer. Y eso es lo mismo para nosotros. Tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros, que mora en cada creyente. Y esto es la fuente de nuestra fuerza. Cuando servimos a Dios en el poder del Espíritu Santo. Es nuestra fuente también. Antes de la batalla, vamos a ver lo que Jefté hizo, versículo 30. Y Jefté hizo un voto a Jehová diciendo: si entregares a los amonitas en mis manos, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, cuando regrese victorioso de los amonitas, será de Jehová, y lo ofreceré en holocausto. ¿Viste este voto a Dios? Eso es un voto necio. Es un voto necio. Primero, este voto es más para manipular a Dios. Él dice: si me das la victoria, yo haré eso. No podemos manipular a Dios. No podemos manipular a Dios. Necesitamos entender nuestro trabajo es seguir a Dios, seguir su voluntad. Que estamos buscando lo que Dios quiere hacer. Él tenía el Espíritu Santo sobre él. Él tiene el Espíritu Santo sobre él. ¿Qué más podría necesitar? Y piensen, para nosotros tenemos el Espíritu Santo que mora en nosotros.
¿Qué más podríamos necesitar? Cuando tenemos el Espíritu Santo, vamos para ser exitosos. Hace un voto terrible, eso es lo que vemos aquí. ¿Qué dijo? Él dijo, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme, será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. No sabemos qué está saliendo de su casa. Él lo sabe también. Bueno, en versículos 32 y 13 vemos que Dios dio la victoria a él. Entonces, versículo 34 hasta el final de este capítulo, él regresó a su casa. Vamos a ver qué pasó. 34. Entonces volvió Jefté a Mizpa, a su casa, y aquí su hija, que salía a recibirle con panderos y danzas, y ella era sola, su hija única. No tenía fuera de ella hijo ni hija. Y cuando él la vio, rompió sus vestidos diciendo, ay, hija mía, en verdad me has abatido, y tú misma has venido a ser causa de mi dolor. Porque le he dado palabra a Jehová y no pondré retractarme. Ella entonces le respondió, Padre mío, si le has dado palabra a Jehová, haz de mí conforme a lo que prometiste. Ya que Jehová ha hecho venganza en tus enemigos, los hijos de Amón. Y volvió a decir a su padre, concédeme esto, déjame por 2 meses que vaya y desciende por los montes, y llore mi virginidad, yo y mis compañeros. Él entonces dijo, ve, y la dejó por 2 meses. Y ella fue con sus compañeros y lloró su virginidad por los montes. Pasaron los 2 meses, volvió a su padre, quien hizo de ella conforme al voto que había hecho. Y ella nunca conoció varón. Y se hizo costumbre en Israel que de año en año fueran los doncellas de Israel a endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días en el año. Versículos 32 y 3 vemos que él tenía la victoria, pero ¿qué dice en versículo 39? Dice que él cumplió su voto. Lo que levanta la pregunta, ¿qué le sucedió con su hija? Por la manera que el voto está escrito, la mayoría de los eruditos creen que su hija fue dedicada en el servicio al Señor en el tabernáculo por el resto de su vida. Veamos primero el voto una vez más. Dice, cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme será de Jehová y lo ofreceré en holocausto. En este versículo, la palabra y es la palabra hebrea wawad. Eso tiene significado de nuestra palabra y exactamente lo mismo, pero también el significado de la palabra o. Entonces, por eso se cree que la traducción correcta es esto. Vamos a leer de nuevo, pero con un poco cambio. Cualquiera que saliere de las puertas de mi casa a recibirme será de Jehová, o lo ofreceré en holocausto. Y esto es la cosa. Sabemos que Jefté tiene conocimiento de la palabra de Dios. Entonces, él hubiera sabido
que un sacrificio humano es completamente en contra de la ley de Dios. Eso no sería aceptable. Puede leer acerca de eso en Levítico, capítulo 18, versículo 21. También en Deuteronomio 12, versículo 31. Un sacrificio humano es en contra de la ley de Dios. Su única hija fue la primera persona que salió de su casa llena de gozo a verlo. Eso es lo que vemos en el principio. Ella está bailando, corriendo a su papá. Está emocionada para ver su papá. Y él se llenó de tristeza por el voto que él prometió al Señor. Inmediatamente cuando él vio a su hija, estaba pensando, oh, ay, hija mía. Él está pensando en su voto. Y vemos algo increíble en el carácter de Jefté en versículo 35. Versículo 35, donde dice eso: le he dado palabra a Jehová y no pondré retractarme. Eso habla mucho de su carácter. ¿Por qué? Porque sabemos que este voto es costoso por los dos. Para él, como tenía una sola hija, eso significa que su linaje terminó con ella. Eso es el final para él y su familia, su linaje. Eso significa que él nunca tendría la oportunidad a ver la próxima generación de su familia. Eso significa que él nunca tenía la oportunidad de experimentar el gozo de ser un abuelo. Fue costoso y también fue costoso para ella. Ella está de acuerdo con su padre en cumpliendo su voto. Eso es lo que ella dijo. Lo que significó que nunca tendría la oportunidad de ser una esposa o ser una madre. Es un gran sacrificio para los dos. Pero podemos admirar su dedicación a su voto, ¿verdad? Podemos imaginar si hacemos un voto como eso y llegamos a nuestra casa y nuestro hijo o hija está corriendo a nosotros, pensamos en un momento, no quiero cumplir mi voto. Wow, yo no tenía la expectativa que mi hijo está corriendo a mí. Yo estaba pensando en un gato o algo, pero mi hijo o hija, entonces no puedo cumplirlo. Pero podemos admirar su dedicación a su voto. Y esto debería ser nuestra dedicación a Cristo. Esto debería describir nuestra dedicación a Dios. ¿Verdad? Cantamos que he decidido a seguir a Cristo y no vuelvo atrás. ¿Estos son solo palabras o esto es el verdadero deseo de nuestros corazones? Que queremos seguir a Cristo. Porque somos dedicados a Dios. Esto describe su dedicación a Cristo. Una vida rendida a Cristo y nada puede desviarlo de su promesa a Él. Cuando aceptamos a Cristo,
vimos una promesa a Dios a seguirlo con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón, que somos dedicados a su voluntad. No importa si nuestras circunstancias cambian o entramos en una prueba o dificultad, somos dedicados a seguir a Cristo porque eso fue nuestra palabra. Eso describe su dedicación a Dios. Esto debería describir cada verdadero seguidor de Cristo. Que nuestras vidas son marcadas por dedicación a Él. Bueno, su hija lloró el fin de sus sueños por 2 meses, y cuando regresó, dice, Jefté cumplió su promesa, es decir, entregó a su hija al servicio de Dios en el tabernáculo. Y puede leer acerca de eso en Éxodo, capítulo 38, versículo 8, donde menciona las mujeres que sirvieron en el tabernáculo. También, para apoyar el hecho que él no fue sacrificando a su hija, versículo 40, habla de una costumbre de las mujeres de Israel endechar a la hija de Jefté Galaadita 4 días al año. Y la palabra endechar es la palabra hebrea que significa celebrar. Que eso, piensa por un momento. Por 4 días, cada año, las mujeres están celebrando esta mujer. Esa es otra razón que nos hace creer que Él nos sacrificó a su hija. Porque los israelitas no celebraron un sacrificio humano, pero su dedicación a servir a Dios el resto de su vida por el voto de su papá es una razón de celebrar esa mujer. Y también, y por lo último, además Jefté aparece en la lista de los grandes hombres de la fe en el libro de Hebreos, en capítulo 11. Entonces, ¿cómo es posible estamos poniendo este hombre en la lista de hombres de fe como Abraham? Pero él sacrificó su única hija. Bueno, avanzamos en capítulo 12 para terminar y hacemos versículos 1 al 7. Vamos a leer. Entonces se reunieron los varones de Efraín y pasaron hacia el norte y dijeron a Jefté: ¿por qué fuiste a hacer guerra contra los hijos de Amón y no nos llamaste para que fuéramos contigo? Nosotros quemaremos tu casa contigo. Y Jefté les respondió: yo y mi pueblo teníamos una gran contienda con los hijos de Amón, y os llamé, y no me defendisteis de su mano. Viendo pues que no me defendáis, arriesgué mi vida y pasé contra los hijos de Amón, y Jehová me los entregó. ¿Por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Entonces reunió Jefté a todos los varones de Galaad y peleó contra Efraín. Y los de Galaad derrotaron a Efraín porque habían dicho: vosotros sois fugitivos de Efraín, vosotros los galaaditas en medio de Efraín y de Manasés. Y los galaaditas tomaron los vados del Jordán, y los de Efraín. Y aconteció que cuando decían los fugitivos de Efraín: quiero pasar, los de Galaad les preguntaban:
¿eres tú efrateo? Si él respondía no, entonces le decían, ahora pues, di Shibolet. Y él decía Sibolet, porque no podía pronunciarlo correctamente. Entonces le echaban mano y le degollaban junto a los vados del Jordán. Y murieron entonces de los de Efraín 42,000. Y Jefté juzgó a Israel 6 años. Y murió Jefté Galaadita y fue sepultado en una de las ciudades de Galaad. Entonces, ¿qué vemos de nuevo? Como con Gedeón, vemos el orgullo de Efraín. Vemos la tribu de Efraín se ofenden por no ser incluidos en la batalla. Por eso ellos quieren quemar la casa de Jefté cuando él está dentro de su casa. Pero Jefté respondió a ellos diciendo, yo los llamé, él traté, pero ustedes no respondieron. Y eso es la clave. Él dijo, y Dios nos dio la victoria. Fue Dios. No fue Efraín, Manasés, él, los Galaaditas, nadie. Fue Dios que dio la victoria. Y entonces él, después de eso, dijo, ¿por qué pues habéis subido hoy contra mí para pelear conmigo? Es like, ¿por qué estamos peleando? Somos hermanos. Solo por orgullo. Eso terminó en una batalla, ¿verdad? Jefté peleó en contra de Efraín. Lo que es triste. Es triste, pero vemos cómo la nación de Israel está cayendo más y más en pecado, porque eso es la primera vez que vemos a Israel peleando en contra de ellos mismos. Antes simplemente están peleando con los cananitas, los habitantes en la tierra prometida, ¿verdad? Pero no, esta vez no. Y esta batalla terminó ¿qué? Costando la vida de 42,000 hombres de Efraín. Es costoso. Cuesta. Pero versículo 6 es interesante. Tenemos una prueba de pronunciar Shibolet. De la manera que pronunciaban esa palabra, reveló de dónde era. ¿Verdad? Eso fue la prueba. Es decir, su hablar denunció quién era. Y de la misma manera con nosotros. Oye, Jaime, ¿cómo? ¿Cómo hablamos? Demuestra quiénes somos. Es muy importante cómo hablamos. De un aspecto espiritual, debería ser obvio por nuestras palabras que pertenecemos a Dios. Que es obvio en cómo hablamos que pertenecemos a Dios. Y no me refiero solo cómo hablamos con nuestros hermanos, con otros cristianos, ¿verdad? Porque es fácil hablar y usar los términos de un cristiano. Estoy hablando que cuando estamos hablando, cuando tenemos conversaciones con cualquier persona en la calle, compañeros, amigos, nuestra familia que no son salvos. Entonces, ¿qué cosas marcan nuestras conversaciones?
Son cosas que edifican y traen la gloria al nombre de Dios. ¿Cómo hablamos? Pero necesitamos recordar que no son solo nuestras palabras. También nuestras acciones deben alinearse con nuestras palabras. Que no hay conflicto entre nuestras palabras y nuestras acciones. No hay nada peor que cuando nuestras palabras y acciones son diferentes, cuando hay un conflicto. ¿Qué piensa el no creyente? Well, él está diciendo una cosa, pero vea las cosas que él está haciendo. Es completamente diferente, no entiendo. Nuestras palabras y acciones deben alinearse. Siempre. Muchos saben las palabras correctas, pero lo que verdaderamente creemos será reflejado en nuestras acciones. Lo que verdaderamente creemos es obvio en nuestras acciones. ¿Por qué? Porque a veces nuestras palabras son baratas, no valen. Pero nuestras acciones hablan más fuerte, más ruido. Es demostrado en acción. Entonces, ¿están sus palabras y acciones de acuerdo? ¿O contradice lo que dice creer con sus acciones? Y eso es lo que vemos. Jefté demostró en su voto. Su voto fue necio, pero él demostró en su voto que sus palabras y acciones estaban igual. Igual. Entonces, ¿están sus palabras y acciones de acuerdo? Es esencial por nuestro testimonio. Cuando nuestras acciones y palabras son diferentes, eso siempre daña nuestro testimonio. Debemos recordar que representamos a Cristo en palabra y acción. Con todo nuestro ser representamos a Cristo. Entonces, que vivimos vidas brillantes por Cristo, que es obvio a cualquier persona que Cristo es nuestra vida. Es obvio. Como Colosenses 3:3 dice, porque nuestras vidas están escondidas en Cristo. Esto es decir, Cristo es nuestra vida. Es decir, cuando la gente ve nuestras vidas, ellos ven Cristo. Que Cristo es completamente su vida. Amén. Señor, gracias por su palabra. Gracias por el recordatorio que representamos a Cristo siempre. Que no solo en nuestras acciones, Señor, pero en nuestras palabras también. Y Señor, que tomamos tiempo con nuestros corazones abiertos para examinar nuestras vidas. Que somos dispuestos a dejar nuestras vidas abiertas ante ti, Señor, para examinar si hay algo en nuestras vidas que no alinean en palabra y acción. Señor, que si hay otras vidas que no son correctas,
que no conformen a lo que dice en su palabra. Que siempre representamos a Cristo correctamente. Y que, Señor, esto es el deseo de nuestros corazones siempre, a representar nuestro Señor y Salvador correctamente. Pedimos estas cosas en tu glorioso nombre. Amén. Well, que Dios los bendiga. Este domingo empezamos nuestro estudio en Marcos, el libro de Marcos, capítulo 1. Empezamos nuestro estudio versículo por versículo por medio de este libro. Pero que Dios los bendiga.